bien, comenzamos este debate con la siguiente información. Jara, Kast y Matei discutieron propuestas de economía e inversión en el debate Volver a Crecer. Al fin se habla de economía en el debate. Camila Musante, ¿qué te parece lo que sucedió hoy en términos de los distintos puntos precisamente en este foco de la economía? Bueno, no me sorprende que la oposición traigan viejas recetas, sobre todo lo que tiene que ver con eliminar prácticamente cualquier regulación del Estado, como lo que propone el candidato Kast, y también antiguas recetas de la candidata Matei, como proponer prohibir el sistema de concesiones. Yo estos días he estado luchando respecto a la concesión de la Ruta 78 y el Hospital Wimpaine con la empresa SACIR. Creo que también ahí hay un modelo que tenemos que replantearnos, y yo esperaría que la próxima presidenta de Chile nos proponga un crecimiento que también signifique que no solamente el 1% crezca, sino que todos los chilenos y chilenas sean beneficiados de aquello, y en eso comparto mucho la visión que ha tenido Janet Jara, la oportunidad que tiene Chile con nuestro oro que se encuentra en el norte, el litio, y una estrategia que le permita al Estado también tener más que el control, sino que una buena administración de hoy día, el potencial que tenemos como país, una industria que debiese redituar para todo Chile y no solamente, insisto, para un grupo que es el que termina concentrando siempre la mayor riqueza en nuestro país. Muy bien, entonces, en concreto, Matei y Kast dicen que... Antiguas recetas. Bajar los impuestos. Janet Jara mantiene los impuestos o hasta podría subirlos, en el caso de Janet Jara. Kast incluso va más allá, porque habla de un mercado que esté absolutamente libre y desregulado. Él no cree en absoluto que tenga que existir un rol del Estado dentro del desarrollo económico, y eso me parece que puede ser un error estratégico fatal. Pía, estás que te ahogas. No, muchas ganas de hablar, pero me parece curioso que cuando hablamos de la candidata comunista hablemos de recetas nuevas. ¿Ah? Yo creo que no hay receta más antigua que el comunismo, y la demostración de esa receta es pobreza, es decadencia para los países. Y además recordar que el modelo de concesión es un modelo que instauró el presidente Lagos, y es un modelo que nos permitió avanzar bastante en el desarrollo de la infraestructura en nuestro país. Entonces me parece curioso que hoy día estemos atacando o cuestionando ese modelo de concesiones, que yo creo que lo que necesitamos hoy día es fortalecer nuestra economía, dar más libertad a los chilenos para que puedan invertir, disminuir impuestos para que efectivamente la plata vuelva a los chilenos y vuelva a ser un mecanismo de inversión para poder avanzar en una economía que logre dinamizarse. Y yo creo que ahí este gobierno precisamente, y a mí me encanta ver a los candidatos presidenciales hablando una vez por todas de economía, de empleo, que son los grandes problemas de los chilenos, y creo que es el gran déficit de este gobierno, y principalmente de la exministra del Trabajo Jara, que nos dejó con unas tasas de empleo bastante importantes. Eso es una de las cosas, además, que también se debatió el día de hoy. Precisamente se le traspasa la cifra de cesantías actuales a la exministra Jara. Sí, es una táctica que tiene una estrategia clara, que es tratar de debilitar a una ministra del Trabajo que, junto con el gobierno del presidente Gabriel Boric, estabilizaron al país con diferentes datos, ¿no? Una inflación del 14%, hoy día tenemos una inflación controlada, ¿no? Y eso permite además la generación de empleo, ha permitido volver a crecer. Todos decían que el país se venía abajo, que no iba a haber inversión extranjera, que no iban a haber, que el país casi iba a desaparecer, y tenemos hoy día un país estabilizado, que está creciendo, que nos sorprenden las cifras de IMASEC. Ya hay que volver a crecer, hay que tener mecanismos. Cuando la derecha plantea rebaja de impuestos, la pregunta es: ¿a quién le va a rebajar los impuestos? ¿Quién genera hoy día el motor de crecimiento? Empleo? Hoy día las pymes, que son las que generan el empleo, gran parte, y generan el crecimiento, hoy día están pagando 12,5%. La gran empresa es la que paga sobre el 22%. Entonces la pregunta es: ¿a quién queremos beneficiar? ¿Al 10% más rico del país? ¿O en general queremos beneficiar a las pymes, que son las que hoy día pagan impuestos y generan el empleo? Es paradójica el discurso muy alineado con la minuta la SECOM en su minuto de Pepe Toro, de que este gobierno habría llegado a estabilizar el país, ¿no? Si la economía chilena está más o menos estable, es gracias a que la oposición logró el rechazo al proyecto constitucional de la izquierda. Cabe preguntarse a los que nos están viendo cómo estaría la economía chilena si se hubiese aprobado la constitución de la Convención Constitucional que respaldaron nuestros panelistas del frente. Cuando uno le critica la cesantía a Janet Jara, no hay una táctica, ahí hay una realidad. Apenas 141 empleos creados en el último tiempo, más de 900.000 desempleados. La exministra Jara no es la exministra del Trabajo, es la exministra del Desempleo. Y va a tener que dar explicaciones durante toda la campaña de por qué ella se dedicó a rigidizar el mercado laboral, a impedir que se generaran fuentes de trabajo, aumentando el sueldo mínimo,
debilitando la flexibilidad laboral, fijando máximos de horario y distintas medidas de esa naturaleza. Ahora, nos pregunta Pepe, ¿a quién le vamos a bajar los impuestos? Yo soy partidario de bajarle los impuestos todos los que sea posible. Porque a diferencia de los socialistas de la vereda del frente, nosotros creemos que la plata está mejor en el bolsillo de las personas que en el bolsillo del Estado. Yo soy partidario de bajarle los impuestos a las empresas, a las pymes, a las personas, de eliminar las contribuciones, porque lo que Chile necesita es una economía que genere oportunidades, un país que recibe inversiones, que crea empleo. Eso el presidente Boric nunca lo quiso y es natural. Ustedes hablaban del decrecimiento hace algún tiempo. Bueno, Chile va a cambiar a partir del 11 de marzo con José Antonio Kast, va a volver la inversión, va a volver la creación de empleo y que eso se logra, entre otras cosas, eliminando la permisología, disminuyendo el número de regulaciones y bajando los impuestos para que cada vez sea más atractivo estar en este país invirtiendo y arriesgando el capital. Lo que pasa es que en esa tesis hay bastante mentira, porque para poder bajar los impuestos significa que el Estado deja de gastar. Y dejar de gastar implica que, por ejemplo, no se va a poder pagar la PGU, no se va a poder acceder a los niveles de salud. Podríamos no se va a contratar poder menos funcionarios acceder públicos a los niveles también. de educación. Y por lo tanto, en esas condiciones, el país como está no puede permitirse bajar de impuestos. Y esa es la realidad que todo Chile tiene que conocer. Y por lo tanto, ¿desde dónde vamos a bajar de impuestos si tenemos los niveles de gasto fiscal que tenemos? Porque no basta solo con decir, hagamos el Estado más eficiente, por supuesto, hagamos el Estado más eficiente. Pero ¿ustedes creen que el gasto del Estado solo se refleja en la contratación de personal? No es así. No, pero son la 100.000 gran carga. funcionarios. Eso es lo que tú dices, para que la gente entienda en su casa, lo que planteaba Janet Jara en la mañana, es como la administración de una casa. ¿Ah? Cuando uno está corto de billete, ¿qué es lo que tiene que hacer? No deja de pagar los servicios básicos, pero se aprieta. Eso es lo que tú planteas. Tal cual. O sea, hay gasto permanente que requiere ingreso permanente. La PGU es un gasto permanente. ¿Cómo yo voy a rebajar ingresos para financiar la PGU? Si alguien lo resuelve de alguna manera interesante, bueno, que por favor lo plantee. Lo han resuelto muchos países a lo largo del mundo. Cada punto de crecimiento adicional son alrededor de 900 millones de dólares. En eso estoy de acuerdo ¿Cuánto contigo. ha crecido en promedio este gobierno? 2 puntos. Un país que crece a 4 puntos. Contra viento y marea. ¿Y cómo llegamos a crecer a 4 puntos? Bueno, Con inversión. Está yendo la inversión, pero lo pasa Pero que no es solo lo que pasa es que no le gusta la inversión. Exacto. No nos encanta. olvidemos, no nos olvidemos, en esto no nos De la olvidemos en un centro-izquierda segundo. donde Para yo vengo, generar nos encanta, inversión, tú tienes que les hacer gusta que la las inversión. empresas inviertan. Esta tenía que ser la tumba del neoliberalismo. No, ¿Cómo no. les va a gustar la inversión? No desde tenía el que ser la partido que yo tumba del represento. neoliberalismo. Teníamos que sacar a los inversionistas. No Entonces, desde el partido aquí lo que hay, que yo aquí represento. lo que hay en definitiva. Cuando Janet Jara Tampoco se llegan opone por arte de magia los inversionistas. a bajar los impuestos, lo que está diciendo es que a ella le parece bien la cantidad de plata que recibe el Estado, lo mal que gasta la plata del Estado y que le cobremos No, no he cada vez dicho más a las personas Y a con las tal de financiar el aparato estatal. Nosotros somos partidarios exactamente de lo contrario. Un Estado más pequeño. Creemos, primero, que tiene que haber un Estado mucho más austero. Estamos planteando un plan de ajuste fiscal de entre 5.000 y 8.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Creemos que tiene que haber menos impuestos para las empresas. Creemos que tenemos que retomar la inversión a Chile, traer el capital humano de las cientos de personas que se fueron del país a invertir a otras partes. Y creemos que Chile tiene que volver a crecer. Eso se ha hecho antes. Chile lleva los últimos 20 años, lo único que ha hecho es aumentar impuestos en gobiernos de la izquierda y en gobiernos de la centro-derecha. Ha duplicado por 2 la tasa de impuesto corporativo. En Chile la tasa de impuesto corporativo era 15, estamos en 27. Pagan las grandes empresas. Por supuesto que no es competitivo este país. Por eso las grandes empresas en Chile, basta que usted abra el diario, están invirtiendo en Brasil, en Uruguay, en Perú. Entonces están yendo a otro continente. En el barrio eligen otro país. ¿Eso por qué? Porque esto es un gobierno que lo que ha hecho es ahuyentar la inversión. ¿Y cómo se llamaría del gobierno de José Antonio Kast mágicamente a la inversión, simplemente eliminando reglas de regulación hoy día de los mercados? Es que me llama la atención como... Porque suena muy bien, pero también es un argumento me alegra que le bastante... guste, eso es valioso. Es que no suena bien si la libertad es que uno me la parece tiene que más también hay que preciado de las sostener economías de libres. manera responsable ese tipo de argumentos, porque pareciera ser que hay como una suerte de receta mágica, que sería bueno que la comentara el representante quiero de José recordarte que Antonio, ustedes tenían para receta. conocer cómo simplemente con la Reducción de eliminación de impuestos. la reducción, o con simplemente con reducir la cantidad de funcionarios públicos va a llegar mágicamente una inversión descomunal a nuestro país que no nos hemos enterado. No, yo no mezclaría temas. Aquí hay dos cosas que son distintas y es importante que las personas que nos estén escuchando lo entiendan porque quizá en el panel del frente no se entiende. Una parte, en el plano económico, es la reducción de impuestos para dinamizar la economía. Ahora, como la izquierda siempre repite lo mismo, oye, ¿qué vamos a hacer con el Estado que va a dejar de recibir plata? Cuestión que, dicho sea de paso, es falsa. No necesariamente por bajar los impuestos baja la recaudación. De hecho, en muchos casos, cuando tú bajas los impuestos, aumenta la recaudación por la cantidad de la persona a la que le cobra impuestos, es mayor.
que es lo que va a ocurrir en Chile, va a volver la inversión, va a haber más personas a las cuales grabar, o más empresas, más inversiones, va a haber más recaudación. Y por lo tanto, lo que tú vas a hacer es, dado que existe la posibilidad de que el Estado recaude menos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el Estado gaste bien. Y ahí vamos a despedir a decenas de miles de funcionarios públicos. Entre ellos, operadores disminuir los ministerios. Pero de todos Milei, los operadores también de Chile Vamos, ¿no? Que de todos los partidos gobierno. políticos, sí, sin ningún problema. No, Oye, ya. Créeme que Cuando eso se habla de no nos va a operadores, temblar los la mano. operadores probablemente puedan ser de distintos bandos políticos. No, lo que pasa es que yo creo que los funcionarios públicos no son funcionarios No, públicos, estamos son hablando de operadores políticos. Sí, pero yo creo que hay una diferencia. yo también estoy de acuerdo que hay una diferencia. Lo que pasa es que yo no creo que los funcionarios públicos sean operadores políticos. Yo creo que cumplen su función, tienen su rol. De hecho, el Estado ha funcionado Pero hay operadores con políticos alternancia que han de entrado al poder porque hay funcionarios públicos que hacen bien su pega, ¿no? Por eso, además, uno dice, a pesar de todas las diferencias que uno puede tener, el país sigue creciendo, seguimos liderando más de un 68% de inversión extranjera que creció. Entonces uno dice, mira, vamos a volver a recibir con recetas mágicas. Pero no hay recetas mágicas. Bueno, entendido el existe. punto No, para usted no las ha avanzar podido aplicar con los tampoco. temas del día de hoy, porque claramente no nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a ver precisamente lo que pasó esta mañana, el primer día, a un día sin toldos azules. Miren lo que pasó. Bueno, primer día sin toldos azules en Meix, bomba, molotov, persianas abajo y optimismo